A 24 horas de las elecciones en Venezuela, la caja de resonancia también es Buenos Aires, ¿no? En la embajada de Venezuela aquí en Palermo, con el reclamo de cientos de manifestantes que hablan con sus pancartas, ¿no? Y los cánticos de fraude, de dictadura y buscando el fin, ¿no? De lo que está sucediendo en Venezuela. Vamos a hablar brevemente con alguno de ellos, Paulino, para que nos cuenten, en primer lugar, cómo se sienten hoy después de las elecciones en Venezuela y qué creen que va a pasar en su país. La verdad es que es un momento histórico, con un precedente que se está marcando en este instante. En Venezuela se evidencia que hay una dictadura franca, no hay ni siquiera resultados que sean oficiales de momento, así que estamos presentes por el país de la mejor manera que podemos, con convicción y sobre todo con civismo, y agradecidos de que en este país podamos todavía ejercer el derecho a manifestarnos. Muchísimas gracias. Bueno, Paulino, la palabra que se repite, ¿no? Los carteles, fraude, y quizás brevemente también un segundo testimonio que seguramente va a reforzar el concepto en este caso. ¿Qué respuesta creen que tiene que tener la oposición de Venezuela frente a la proclamación ya de Nicolás Maduro como presidente? Mira, la única respuesta que tenemos es que queremos ya la libertad para nuestro pueblo, para nuestro país. Ya estamos cansados de que nos vean la cara de estúpidos a todos. Nosotros queremos ya regresar con nuestra familia, ver nuestros familiares. La mayoría de los venezolanos que estamos acá somos personas que tienen ya 10 años sin poder ver a su familia. Nos extrañamos nuestro pueblo. Nos cansamos de que nos vean la cara de estúpidos, de que toda esta gente nos robe nuestra libertad. Ya estamos hartos. Muchísimas gracias, ¿eh? Y mientras tanto, Paulino, el vallado, ¿no?, del operativo policial que se encuentra aquí sobre Luis María Campos al 170 y se va a mantener seguramente en las próximas horas por la gran presencia de manifestantes que se encuentran todavía en Palermo. Pablo, sos prioridad, volvemos cualquier novedad desde allí, en particular alguna repercusión después de la conferencia de prensa que haga la oposición en Venezuela, que está efectivamente al caer. Quiero ir al encuentro de Pedro Pablo Peñalosa, que es periodista, está en Caracas, uno de los analistas más lúcidos políticos por estas horas en Venezuela. Pedro, un abrazo a la distancia, el verdadero gusto de escucharte. Te saludamos desde la Argentina. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Preocupados porque lo que no hay es información, no hay constatación, no hay validación. ¿Qué es exactamente lo que está pasando a 24 horas del comicio de ayer? Bueno, a ver, en principio podemos arrancar con estas imágenes que tienen allí de las protestas, unas protestas que son espontáneas. La oposición no ha convocado formalmente a protestar. Se espera que a las 6 de la tarde, en pocos minutos, ya debe estar dando la declaración María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, pero creo que eso es algo destacable porque además estamos en un contexto autoritario y eso hay que subrayarlo, es decir, no son como estos compatriotas que están allí protestando tranquilamente en Buenos Aires, sino que quienes salen a la calle en este momento en Venezuela, que salen a protestar porque consideran que el día de ayer se cometió un fraude en las elecciones presidenciales, bueno, se están exponiendo a la represión. Recordemos que Venezuela es un país que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Pero la reacción que ha habido ante lo ocurrido el día de ayer, ¿qué ha pasado? Que el CNE da como ganador a Nicolás Maduro la elección presidencial, pero no ha ofrecido todas las actas, todos los datos para confirmar, para verificar, y por eso se ha generado primero el desconocimiento, el rechazo por parte de la oposición, pero también lo que hemos visto de parte de la comunidad internacional, que básicamente lo que exige es, bueno, CNE ofrece la información, ofrece todos los datos. Ayer la oposición señaló que no se le permitió el acceso a todas las actas de votación, que incluso a sus testigos fueron echados de manera violenta en varios centros de votación y por ende no tenían entonces toda la información que han debido tener según la normativa venezolana. Pero el CNE no solamente, como digo, anunció ayer este resultado, sino que el día de hoy proclamó a Nicolás Maduro como presidente electo. Recordemos que aquí también un elemento a subrayar, que todas las instituciones en Venezuela están bajo el control de Nicolás Maduro. El presidente del CNE es un exdiputado del chavismo y por supuesto, bueno, por esa vía se ve muy complicado que el Poder Judicial, bajo el control de Nicolás Maduro, la Fiscalía, bajo el control de Nicolás Maduro, pues bueno, cedan ante este reclamo por esa vía regular, pero por eso vemos entonces, y subrayaba esta protesta, que no sabemos entonces también hasta dónde puede llegar, pero una protesta, repito, espontánea ante el anuncio que dio el CNE.
Pedro, ¿qué tal? Paula Rossi acá. Con todo este panorama que contás a esta hora, ¿cuántas posibilidades hay de que Nicolás Maduro muestre algún acta de ese supuesto porcentaje que él cosechó, según él mismo dice? Bueno, es que esto ya debería ser hecho público hoy. La cosa es que eso no ha ocurrido. Pero yo te agrego un elemento más. Ayer el gobierno hablaba de un supuesto sabotaje o intento de sabotaje, un ataque contra el sistema de transmisión de datos. Entonces, claro, ahora, ¿quién te hace esa denuncia? ¿El CNE? ¿Quién la pudiera investigar? La Fiscalía, que ya te dije que así como el CNE está bajo el control de un exdiputado chavista, la Fiscalía también está bajo el control de un exdiputado chavista, que por cierto ambos fueron en su momento los jefes políticos de ellos en la Asamblea, fueron Nicolás Maduro y Cilia Flores. Entonces, bueno, no hay esa posibilidad de que una investigación autónoma, independiente, para saber qué ha ocurrido. Ellos vuelven con este discurso que dice que la oposición está buscando violencia, que está buscando un golpe de Estado, que está buscando desconocer resultados, cuando la oposición lo que ha hecho en este caso ha sido participar bajo las reglas y las normas que impuso el chavismo, unas reglas bastante desequilibradas de censura, autocensura en medios de comunicación, que por cierto también afectó la observación internacional, porque aquí estaba previsto la presencia de una misión de la Unión Europea, se le había extendido una invitación, luego le retiran la invitación, eso obviamente golpea todo el proceso de observación internacional del proceso, y bueno, estamos en este estado de cosas esperando a ver cuál es primero la reacción o la respuesta de la oposición con estas declaraciones que están por darse, y también del lado del chavismo hasta qué punto están dispuestos a llegar y a reprimir si continúa esta protesta, que no solamente es en Caracas, sino en otras zonas del país. Ahora, Pedro Pablo, en esa cancha tan inclinada que describiste de manera tan rigurosa, en la cual la oposición se sometió al proceso electoral de Maduro, digo el proceso electoral de Maduro porque todo hace presagiar que fue armado, constituido, llevado adelante y contado por el propio Maduro. No hubo nadie en el medio. ¿Cuánto es la posible injerencia de organizaciones internacionales, de otros mandatarios, de entidades supranacionales, plausible como para poder revisar este proceso electoral, si Maduro no da un solo paso atrás, que pueda volver a votarse con otras condiciones? ¿Hay algo posible en ese camino a observar o definitivamente vos crees que es esto y es lo que hay? Fíjate, desde el punto de vista de los teóricos, cuando analizan este tipo de hechos, advierten que a veces la elección no es el punto de llegada, no es la solución, sino que es un factor que termina activando, termina sumando a la agenda del cambio. Por eso decía que hay que ver hasta qué punto continúan estas protestas y la respuesta que se da desde el chavismo. Es decir, no habrá nadie ahí, pregunto, dentro de esa cúpula de poder que en este momento esté dudando, que esté diciendo, bueno, hasta qué punto, hasta dónde podemos llegar, si se mantienen estas protestas, si aumentan. La gente lo que está pidiendo es actas. O sea, aquí no se está hablando de exigir la salida de Nicolás Maduro, su renuncia, de un golpe de Estado. La gente lo que dice es, yo fui a votar, quiero saber si ese voto se contó. Quiero que tú me muestres todos los elementos que está en la ley, el acta de escrutinio. O sea, yo no estoy pidiendo nada extraordinario, sino la ley. En esa misma línea están los gobiernos, está la comunidad internacional diciendo lo mismo. Es decir, no estoy diciendo Maduro, vete del poder, estoy diciendo cuenta los votos. Cuenta, o sea, la gente se manifestó, se expresó, y se expresó en un sistema que, como usted bien señala, totalmente controlado por Nicolás Maduro, pero es que además, o sea, hay que ver la cantidad de irregularidades del proceso. Primero, inhabilitaron a la candidata de oposición, que no es cualquier cosa, ¿no? Eso fue lo primero, inhabilitaste a la candidata que era María Corina Machado. En los últimos días de la elección, más de 70 personas detenidas, vinculados al comando de campaña de la oposición. Censura y autocensura en los medios de comunicación. Ya hablábamos del tema de la observación internacional, desequilibrio absoluto, uso de recursos del Estado para la campaña de Nicolás Maduro. Es decir, aquí cuando uno saca la lista de todas las trabas, de todos los obstáculos que se pusieron, y sin embargo la oposición dijo, voy a participar. Considero que tengo una mayoría y que se expresa. Ahora que ha dicho la oposición, cuenta los votos. Pedro, o sea, ya viste todas esas irregularidades, pero respeta ese voto que se expresó el día de ayer. Le pregunto con respecto a lo que está pasando en las calles, dos cosas. Primero, si estas movilizaciones se dan de forma completamente espontánea y se organizan entre los propios vecinos para salir a protestar, porque usted dice, bueno, no hubo un llamado de la oposición a que la gente salga a la calle. Y por el otro lado le pregunto, ¿el chavismo está en las calles?
Bueno, con el tema de las protestas, como te digo, no ha habido un anuncio, un llamado oficial del liderazgo opositor. Se entiende que son protestas espontáneas. ¿Qué destacaría yo? Que son protestas que no solamente están, digamos, desarrollándose en zonas que históricamente han sido de mayoría opositora, o en zonas de clase media, por ejemplo, sino en zonas populares, o sea, en zonas, en barrios populares aquí en Caracas. De hecho, algunas protestas muy cerca del Palacio de Gobierno. Entonces, eso es un tema a destacar. Eso por un lado. El otro, sobre el chavismo, ellos no están llamando en principio a actividades en la calle y insisten en, bueno, en dar por bueno el resultado del CNE, como digo, hasta el extremo de que hoy se le proclamó a Maduro como presidente electo cuando no se ha cumplido con todo lo que hemos estado conversando, de presentar las actas Correcto. y de dar resultados, bueno, totalmente auditables, que esto es lo fundamental. Nicolás Maduro forzó la firma de un acuerdo previo a las elecciones de reconocimiento de resultados. La oposición no lo firmó, argumentando que, bueno, tú no puedes firmar un cheque en blanco, un proceso que no se ha desarrollado. Resulta que llega el día y lo que hace posible reconocer un resultado es que sea auditable, que sea verificable. O sea, esto no es un acto de fe de que tú tienes que creer un número grueso que te da, que por cierto no se dio con toda la información. Cuando el presidente del CNE da la información, no lo dio detallado. Entonces, ni siquiera con esos detalles, como tú Correcto. puedes reconocer de buenas a primeras, tendrías que dar toda la información y una vez que lo ves, eso se puede verificar, auditar y si es así, se reconocerá quién ganó. Pero lo que se está pidiendo es que se entregue esa información y hasta este momento no se ha hecho. Pedro Pablo, un abrazo. Enorme placer, un gusto. Lamentamos las circunstancias, ojalá que echemos luz en esa enorme oscuridad llamada elecciones en Venezuela. Un abrazo. Seguro, muchas gracias, hasta luego.